بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, queridos hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más a una clase de hadith, una clase de dichos y sabiduría del profeta Muhammad. Que la paz sea con él, con su noble familia y con los discípulos, compañeros de él y aquellos que siguen el camino de la verdad y de la rectitud hasta el día final. Hoy tenemos un hadith que nos habla acerca del khushu'. El khushu' es un concepto que ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero que tiene que ver con la reverencia a Dios. Y el tema del hadith es la reverencia o el khushu' en árabe en cuanto al rezo se refiere. Pedimos a Allah, Dios Todopoderoso, que nos llegue de la fe por parte de Él, de su luz y de su misericordia, que nos ensanche el pecho hacia la verdad y la guía. Bien, en la clase en clases pasadas vimos algo acerca de recordar la muerte y de lo que viene después de la muerte, que es la estancia en la tumba. Y ahora el autor del compendio de hadices que tenemos, Jawami al-Kalim, el libro que se llama Dichos Proféticos, concisos y llenos de sabiduría, nos habla acerca de un tema que de una u otra manera tiene una relación, y es concentrarse durante el rezo y hacerlo de manera reverente. Y una de las causas que nos ayudan a este importante mandamiento del Islam es justamente el hecho de recordar la muerte y recordar que hay algo más allá después de esta vida y que por tanto tenemos que estar en buena relación con el Creador, porque eso es lo que a nosotros nos va a facilitar dejar este mundo y entrar a ese otro mundo. El mundo es un mundo más espiritual, en el sentido de que, bueno, de momento vamos a dejar un cuerpo físico, ¿sí? Como mencionamos que estamos en el estado del barzakh o en ese tiempo entre esta vida y la resurrección. Entonces, estamos en una relación más íntima, más desprendidos o completamente desprendidos de este mundo o de esta realidad. Y este rezo justamente nos recuerda esa realidad que estaremos viendo en algún momento, tarde o temprano, que la estaremos viviendo todos sin excepción. El tema del hadith dice literalmente que fue narrado por Abu Darda, un discípulo del profeta, de los más allegados y los que relatan también algunos hadices importantes del mensajero de Allah. Dijo que el profeta dijo, la paz con él, lo primero que se le quitará a esta umma, o sea, a mi nación, será la sumisión. Será la sumisión. Y aquí la sumisión hace justamente referencia a este vocablo que tratemos de memorizarlo en el idioma árabe. Es khushu'. El khushu', ¿por qué digo tratemos de memorizarlo? Porque comprende una serie de significados en el español y no tenemos una traducción perfecta. Que yo conozca, no hay una palabra que realmente en el español represente todo lo que simboliza o representa esta palabra en el idioma árabe, todo lo que simboliza. El autor del libro, por ejemplo, le traduce como sumisión, pero no es realmente sumisión, sino que sumisión podría ser una de las tantas consecuencias o razones de tener khushu' en el corazón, es decir, someter el corazón a Dios. Esa es tal vez la manera en la que le quiere poner el autor, que no está, por supuesto, no está distante de lo que realmente significa,
pero no abarca todo el significado. Una de las traducciones que me gustan de la palabra khushu' es reverencia. Sentir reverencia en el corazón al momento de rezar a Dios, tener un profundo sentimiento de respeto, de amor al mismo tiempo y de reverencia a Dios. Otra de las palabras que nos aparecen cuando estamos hablando de el khushu' es la humildad, que sí, también es una de los efectos que tiene en el corazón esta reverencia a Dios, y es sentir humildad en el corazón al momento que estamos rezando a Dios Todopoderoso, a Allah Azza wa Jal, glorificado y enaltecido sea. Hace unos días me preguntó alguien qué significaba Azza wa Jal. Posiblemente escuchen mucho esto de mí cuando digo Allah Azza wa Jal. Es una manera en la que el profeta, la paz con él, lo decía, y cuando mencionaba al nombre de Dios. Y Azza wa Jal se puede traducir como el Azza es la gloria y también la fortaleza, y Jal viene de también el verbo o del Jalal, que es la majestad. Entonces, una manera de decir Allah Azza wa Jal, el dueño de la gloria y de la majestad, podría ser una traducción aproximada a esto que posiblemente me escuché mucho decir. A mí y a otros profesores también de religión posiblemente escuchen bastante este término. Después de mencionar Allah, decimos Azza wa Jal. Valga este paréntesis para aprender un poco más. Bien, regresamos al hadith. El hadith del profeta, la paz con él, nos dice que lo primero que se le quitará a esta nación, a esta umma, dice, será la sumisión, el khushu', esta palabra, ¿no? La sumisión a Dios, que es, como mencionamos, la reverencia a Dios que se puede tener durante el rezo. Dice, y será hasta el punto en el que no veas a alguien con sumisión durante su rezo. Es un hadith recopilado por varios sabios, eruditos del hadith, entre ellos el imam at-Tabarani. Bien, en este hadith vemos que nos refuerza un concepto que está muy bien establecido en el Sagrado Corán. Y vamos a ver en el capítulo 23 del Sagrado Corán, Al-Mu'minun, los creyentes, que en las primeras dos aleyas, Allah nos describe a los creyentes en más de dos aleyas, pero en las dos primeras aleyas encontramos que ya aparece esta descripción y esta referencia a esta característica presente en estas personas, y dice, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, han triunfado los creyentes, dice la primera ley, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, dice aquellos que en sus oraciones están presentes, su corazón está presente y siente reverencia, y están sumisos, como es la traducción que tenemos de este pasaje del Corán. En el libro que leo, dice, tienen sumisión, ¿sí? Recordemos que la palabra khushu' es más amplia que esto, ¿sí? Pero sí abarca un corazón que está con la fe de Dios presente, está consciente de lo que está haciendo y siente esta reverencia a Dios y muestra esta gran humildad ante Dios. Esto justamente entonces es el khushu'. Espero, inshallah, que se haya podido transmitir este concepto, el tema del khushu'. Bien, entonces el rezo tiene que ser realizado con esta característica. De lo contrario, el rezo realmente sería una serie de palabras y movimientos sin espíritu, sin un significado, sin un peso, sin una verdadera aceptación por parte de Dios y una retribución, una recompensa por parte de Dios. Y así es como aparecen en algunos hadices
que inshallah ahora leo, en donde se nos habla de que una oración sin esta característica tan importante que es el khushu' prácticamente sería una oración sin valor, ¿sí? Sería un cuerpo sin espíritu. Bien, esto es muy importante, entonces, entender el tema del khushu' y practicarlo. Y no es algo que uno tal vez lo pueda conseguir de la noche a la mañana y decir, bueno, de hoy en adelante voy a hacer todas mis oraciones con khushu', con humildad ante Dios, porque las anteriores no lo hacía. No es que, sí, la decisión la tomamos hoy, pero no es que mañana lo consigo, sino que es un entrenamiento espiritual, mental, que uno lo hace con el tiempo, todos los días. Podemos decir que es una lucha continua también, porque siempre la mente trata de distraerse y pensar en cosas mundanales. Mientras estamos rezando, nos acordamos de algo que está sucediendo a nuestro alrededor, o que tenemos que hacerlo mañana, o que lo hicimos ayer. Y esa no es la manera en la que nos debemos dirigir a Dios en un rezo. Vamos a ver ahora un hadith de Uthman ibn Affan, que Allah se complazca con él, el tercero y gran califa del Islam, uno de los compañeros ejemplares del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, que dice que el profeta, nos narra que el profeta dijo, cuando cualquier musulmán, al llegar el tiempo de una oración prescrita, perfecciona su ablución, el wudú, realice el rezo con el debido khushu', con la debida sumisión y reverencia en su corazón. Perfecciona la inclinación, perfecciona el ruku', o sea, los movimientos. Dice, esta persona que realiza de esta manera será eximido de sus anteriores faltas, a no ser que haya cometido un pecado realmente grave. Y esto sucede siempre, y esto es siempre. Es decir, siempre que la persona vaya a rezar con estas características, que es una persona que lo hace a manera y tiempo correcto, con sumisión, habiendo perfeccionado la ablución, perfeccionando los movimientos, las posiciones del rezo, dice, sus pecados anteriores son perdonados. Y esto es un hadith recopilado por el Imam Muslim, un hadith auténtico y un gran incentivo, y para comprender también la importancia de lo que es la reverencia o el khushu' en el rezo. De manera que si la persona falta o falla en alguna de estas características mencionadas en el hadith, parte de sus pecados o ninguno de sus pecados serán perdonados. Bien. El hadith también nos menciona, el primer hadith nos menciona que si bien llegara un tiempo en el que el khushu' se pierda, ¿sí?, debemos nosotros tratar de nunca llegar a ser de esas personas, y que por el contrario, tratar siempre, todos los días, de mejorar esta característica en nuestras oraciones. Bien, vamos a ver algo muy interesante que el autor nos menciona, dándose esta realidad de que las acciones durante el rezo y las plegarias no son realmente de valor si es que perdemos esta característica. Entonces el autor nos dice qué podemos hacer para obtener esta característica, y nos da algunos consejos que ahora comparto con ustedes, unos consejos de cómo obtener el khushu', la concentración, la reverencia, la sumisión y la humildad necesaria cuando rezamos. Dice, el primer consejo que les doy es prepararse para la oración. Es decir, cuando la persona va a rezar, tiene que hacer el preparativo correcto y adecuado, siendo consciente de lo que está haciendo y haciéndolo de la mejor manera, como perfeccionando la ablución, como habíamos mencionado. Incluso cuando la persona está con ablución, ¿sí?, se relata que algunos de los sahaba y el profeta, la paz con él, volvían a hacer la ablución.
aún teniendo la ablución o el wudú. Y es porque es una manera también de refrescarse y de prepararse también mentalmente de que viene un rezo y que ahora lo vamos a hacer. Si bien es permitido mantener la ablución si es que está todavía válida para el rezo, también hay como volverla a hacer y refrescarse. Entonces, este es uno de los asuntos. Otros asuntos es, bueno, preparar el lugar donde voy a rezar, que no hayan distracciones. Si es que, por ejemplo, alcanzo a escuchar la televisión, apago la televisión. O si es que sé que mi celular va a sonar en cualquier momento, le pongo en silencio. Evitar cualquier distracción en lo posible es también una manera de alcanzar el khushu', alcanzar la reverencia necesaria para o durante el rezo. También el profeta nos mencionó cuando la persona va a acudir a la mezquita, como era o como es en los países donde se hace el adán, se hace el llamado al rezo y la persona viene a acudir a la mezquita, va a la mezquita, dice el hadith, un hadith auténtico, Bukhari y Muslim, que vayan a la oración o acudan al rezo caminando tranquilamente. ¿Sí? Porque había gente que se apresuraba e iba prácticamente trotando o corriendo al rezo y el profeta le disgustaba eso porque decía no están mostrando la reverencia o el respeto necesario a lo que se va a hacer, que es un rezo. No es que estamos atrasándonos a una comida o algo así, no, vamos a rezar. Entonces se debería mostrar algo que se conoce en el árabe como al-waqar. Al-waqar es esta manera respetuosa de acudir al rezo. El siguiente consejo que el autor nos da es realizar los movimientos tranquilamente. Entonces ahora vamos a hablar de algo que ya es prácticamente dentro del rezo y es empezar el rezo con tranquilidad y realizar la recitación del Corán y los movimientos del rezo tranquilamente, de manera pausada como se nos exhorta a aquello en algunos hadices recopilados por los autores como el Bukhari, Abu Dawud, entre otros, que nos describían el rezo del profeta, que nos hablaban de que rezaba de manera pausada y tranquila. Y vamos a encontrar muchos hadices que nos subrayan mucho este tema, realizar el rezo tranquilamente. Para no mencionarles tantos hadices y hacerle la clase muy larga, simplemente les sintetizo que este es un mandamiento importante. Incluso se menciona que uno de los discípulos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como nos narra Ibn al-Qayyim me parece a Hudayfa, que vio a un hombre rezar muchos años después y vio que este hombre rezaba bastante rápido y le disgustó esa manera de rezar y le preguntó ¿cuánto tiempo va que rezas de esta manera? Y le dijo tantos años, le mencionó varios años que rezaba de esa manera, muy rápido. El hombre le dijo, mira, si mueres en la situación en la que estás, rezando de esa manera, vas a morir en una religión que no es la religión del profeta Muhammad. Y por cierto que estas palabras que le dice este sahabi, el profeta se las mencionó a otra persona ya en vida y en tiempo de él, cuando vio que rezaba demasiado rápido. Llegó un beduino a la mezquita y comenzó a rezar de una manera bastante rápida y el profeta le corrigió, le dijo que esa no es la manera de rezar y que esa no es la religión que la religión de él, la religión del profeta Muhammad, o sea, el Islam, no se debe rezar de esta manera. Debe rezar de una manera tranquila, pausada, con reverencia y consciente de lo que estamos haciendo, con una gran humildad ante Dios y con temor de que Dios no nos acepte. Miren que Dios no tiene por qué aceptarnos el rezo si lo hacemos de mala manera. Dios no necesita de nuestros rezos, no necesita de que nosotros estemos ahí, sino nosotros necesitamos que Allah nos acepte el rezo. Entonces hacemos de la manera más reverente posible, de la manera más consciente y con más humildad posible. El tercer consejo que el autor nos menciona es recordar la muerte
Y al respecto hay un dicho, una compilación que hizo el imam al-Bayhaqi, y dice lo siguiente: recuerda la muerte mientras rezas, pues ciertamente cuando uno tenga presente a la muerte cuando reza, es un recuerdo que te va a hacer perfeccionar tu rezo, te va a hacer realizar tu oración con más sumisión. Y hazlo entonces como quien no tendrá la oportunidad de rezar nunca más. Es decir, también imagina esa posibilidad que algún día llegará, tarde o temprano, esa posibilidad de que estás rezando tu último rezo. Si tú sabes que vas a rezar por última vez, ¿cómo va a ser ese rezo? ¿Cómo va a ser esa última conexión que tienes con Dios antes de partir de este mundo? Lo vas a hacer sin duda, lo haríamos todos, sin duda, de la mejor manera, de la manera más consciente, de la manera más reverente, con la mayor cantidad de khushu' posible, de humildad y de sumisión, sometiendo ese corazón tan inquieto que tenemos al Dios Todopoderoso y mostrarle esa reverencia. Sin duda, como pueden darse cuenta, es un asunto grande y es un asunto de una lucha continua contra las distracciones mundanales y contra los pensamientos efímeros que tenemos en la vida. Por último, un consejo más del autor es: reflexiona las aleyas que está recitando del Sagrado Corán. Medita esas nobles aleyas del Sagrado Corán cuando estés rezando a Dios Todopoderoso. Si tú estás recitando solo, lo haces de manera en la que tú puedas entender y digerir lo que tú estás leyendo. Y si es que tú estás rezando con un imam, vas a escuchar lo que está la recitación del imam y vas a tratar de entenderla y vas a guardar sumisión ante esa recitación. El autor acá nos trae un pasaje del noble Corán al respecto que vale la pena leerlo, al final del Sura al-Isra, el Sura 17, que dice, una traducción aproximada: diles, o sea, el profeta les habla a la gente, quienes invitaba al Islam, crean o no en él, o sea, en el Corán, ya que en nada perjudicarán a Allah quienes fueron agraciados con el conocimiento de entre aquellos que recibieron las revelaciones anteriores, aquellos grandes sabios de entre los judíos y cristianos. Cuando escuchaban la recitación del Corán, cuando llegaron a escuchar la recitación del Corán, muchos de ellos que tenían un corazón noble y un corazón abierto, un corazón listo a recibir y receptar la verdad, dice la ley, se postraban ante Dios o se postraron ante Dios y dijeron: glorificado sea nuestro Señor, por cierto que la promesa de nuestro Señor se ha cumplido. Y se postraba ante Allah con los ojos llenos de lágrima, y les acrecentaba el Corán en humildad y en sumisión. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dice la aleya, es decir, les aumentaban en khushu', que es el tema del día de hoy. De manera que reflexionar y entender las aleyas del Corán sin duda nos va a dar una buena carga de khushu'. El autor nos aumenta un consejo y nos dice que recordar o aprender ciertas cosas extras o opcionales del rezo también nos ayuda a tener más reverencia. Hay ciertos adhkar o ciertas cosas que el profeta decía durante el rezo que encontramos en algunos libros, como por ejemplo Hisnu Muslim, el libro que normalmente se traduce La fortaleza del musulmán o las plegarias del musulmán, donde se pueden decir cosas extras durante el rezo, no solamente en diferentes ocasiones o al terminar el rezo. Aumentar algo de eso nos ayuda a mantener el khushu', por supuesto. Y por último, nos dice, recuerden el siguiente hadith. Cuando el siervo, dice el hadith del profeta, la paz con él, cuando el siervo se pone a rezar sus
faltas, sus pecados se ponen encima de su cabeza y sus hombros. Y cada vez que se inclina o se prosterna ante Dios, esos pecados caen. Y un hadith recopilado por Ibn Majah, por Ibn Hibban, y por Al-Bayhaqi, que nos ilustra o nos grafica la idea de que, como en otros hadiths nos habla, de que las faltas son perdonadas durante el rezo. Y bueno, el rezo en sí de esta manera es una manera gráfica de entender de que nuestras faltas caen cuando hacemos de manera correcta el rezo. Entonces salimos del rezo de una manera pura, como dice otro hadith, cuando la persona cumplió el rezo de manera correcta, apropiada, como en el hadith de Uthman que mencionamos anteriormente. Sale como que hubiese venido al mundo de nuevo, es decir, sin faltas. Y eso, por supuesto, es uno de los principales objetivos del rezo, purificar nuestra mente y nuestro cuerpo. Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga mejores personas y que nos dé khushu', que nos dé la necesaria reverencia y humildad ante Dios cuando estemos rezando. Inshallah, hasta una próxima ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.